Existe un elemento narrativo que se sigue en otros otros críticos en YouTube seguramente hayan escuchado. Me refiero a la suspensión de la incredulidad, un contrato que realizamos todos al consumir obras de ficción asumiendo que estas nunca serán del todo iguales a la realidad, por lo que estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones en pro de escuchar lo que tiene por decir la obra en cuestión. Por supuesto, esto no es un contrato unilateral. La obra también pone de su parte estableciendo ciertas reglas de cómo funciona su mundo para hacerlo verosímil, de tal modo que podamos entrar en su juego. Entre más fantasiosa es una historia, más tiene que poner de su parte para explicarnos sobre el mundo que está presentando. De allí el origen de los sistemas de magia y la famosa construcción de mundo. En el caso de ser una historia ubicada en la realidad que todos conocemos y que además nos habla de una disciplina que existe y que incluso en algún momento habrás visto o practicado, la historia tiene que mostrar que entiende cómo funciona esa disciplina. Por ejemplo, si hablamos de un deporte como el ciclismo, al menos dentro de la historia se tienen que respetar las reglas de ese deporte, cómo funcionan los puestos de montaña, los puestos de sprinters, la forma en que funciona un pelotón, lo que se puede hacer o no. Si en Yowamushi no pegar, el tipo loco de los dientes que me da pereza pronunciar su nombre tumba a otro, un empujón intencional, se tiene que presentar que hizo trampa más allá de que se descubra o no. Si la historia pasara por alto este hecho y lo presentara como algo normal, estaría fallando a la hora de presentar el ciclismo, porque cualquiera que tenga una mínima noción del deporte de inmediato notaría que es una acción ilegal, lo que lo desconectaría del mensaje que nos está tratando de presentar la serie, o por lo menos la escena en cuestión. Ese es el gran error que comete Kuroko no Basket. Se puede dar pasar que Seth será más no poder y que sus personajes jueguen como jugadores de la NBA, porque es parte de la ficción, además de que no es una historia tan seria. El problema va cuando los personajes empiezan a saltar reglas, como el famoso pase con el puño de Kuroko en los primeros tomos del manga, Murasaki Vara parado media hora en un solo lado de la cancha, o el propio concepto de la zona, que pasa a un punto ya ni se entiende lo que es. Puede que si no entiendes nada de básquet no te importe en lo absoluto, o si eres un prepuberto de 12 años, lo único que quieras es ver a Kissy en modo jugando como si fuera 5 jugadores al tiempo. Y entiendo esa posición porque yo también estuve ahí y no tiene absolutamente nada de malo ver un anime o lo que sea con el cerebro apagado. Pero el punto es que es de una perspectiva crítica que los puntos buenos y malos de una serie se tienen que señalar todos estos aspectos como un error grave al fallar en el objetivo más básico que debe tener todo Spokon: representar mínimamente la esencia del deporte sobre el que habla. Hago toda esta introducción porque me parece que es el mismo error que comete un manga de fútbol que en el último tiempo viene ganando muchísima popularidad y que incluso tiene un anime próximo a estrenarse. Así es, me refiero al manga por el que ustedes le han dado clic al video, Blue Lock, el cual me encontró el año pasado durante la época de encierro total, y después de leerme el primer capítulo lo dropé al instante sin darle mucha importancia al asunto, hasta llegar al día de hoy donde, lo dicho, la popularidad de esa obra ha crecido bastante, manifestándose en múltiples videos sobre el original que es para hacer un Spokon, o el increíble dibujo que te hace sumergirte en las páginas, lo que me llevó a hacerme la pregunta: ¿qué hizo que esta serie me generara tanto rechazo? La respuesta es simple, luego de volver a chequear el primer capítulo de esta historia. Y es que la visión que tienen sus autores sobre el balompié no puede parecerme más cerrada. Verá, Blue Lock nos ubica Mundial de Rusia 2018, donde la Federación Japonesa de Fútbol se reúne para hacer un balance de su selección en la cita mundialista, que parece bastante satisfactoria para la mayoría de dirigentes, excepto para Henry Teirei, que advierte que si no cambian su modus operandi actual, Japón nunca ganará una Copa del Mundo, proponiendo, a pesar de las risas de todos los presentes, el proyecto Blue Lock a cargo de Jinpachi Ego, proyecto que consiste en encerrar a los 300 delanteros de todas las preparatorias de Japón con el propósito de someterlos a distintas pruebas que, según a palabras del propio Ego, terminarán por crear al mejor delantero del mundo, aquel que guiará a Japón en su sueño de ser campeones del mundo. Oh boy, ¿por dónde empezar?
Se supone que el mensaje principal de Blue Lock es que el delantero es la pieza clave del fútbol, aquel que marca los goles, la estrella, el que carga las esperanzas de todos, se juega para que pueda marcar. Por eso de ser el jugador más egoísta de todos, algo que va en contra de lo que es Japón como sociedad, donde el colectivismo es lo más importante, todos para uno y uno para todos. Así son las cosas allá, lo que los ha llevado a donde están hoy después de recibir 2 bombas nucleares, por lo que al no entender que el egoísmo es parte esencial del fútbol, nunca han podido triunfar en este deporte. He allí la importancia del Blue Lock, un proyecto que busca sacrificar a 299 jugadores para crear uno que esté por encima de todos, que se desprenda de todos esos ideales y pueda convertirse en aquello que Japón más necesita, alguien egoísta dispuesto a brillar por sí mismo. Hasta aquí todo bien. Es cierto que los delanteros por lo general necesitan ser egoístas, necesitan tomar la responsabilidad de definir dentro del área porque ese es su papel en la cancha. Además, no es el primer anime que habla de la necesidad que tiene Japón de un jugador así. El problema es cuando te van soltando frases a la ligera como el fútbol es un deporte que consiste en anotar goles a expensas de tus compañeros, lo cual no puede ser más equivocado porque para empezar, necesitas de que alguien te pase la pelota para poder anotar un gol. No existe nadie, absolutamente nadie, que pueda jugar al fútbol solo. El manga pone ejemplos a jugadores reales como Cantona o Pelé, y si bien es cierto que su ego hace parte de lo que son y de lo que han logrado, ¿dónde estarían si no hubieran tenido un arquero que los salvara cuando su equipo está desprotegido atrás? ¿Dónde estarían si le ayuda a un compañero que les quitara la marca encima con un desmarque? Reducir todo a que es ser egoísta y pasar por sobre tus compañeros de equipo no es solo un mensaje horrible, es que va en contra de la esencia de lo que es un deporte de equipo, y es una visión muy reduccionista en especial del fútbol, donde es cierto que el delantero es el que hace los goles, pero nada impide a un mediocampista, a un lateral, a un central o a un arquero hacer goles. Hay ocasiones que incluso teniendo los mejores jugadores de la historia, los héroes terminan siendo otros, como en la final de la Champions 2014, que si no es por Sergio Ramos que apareció en último minuto, ¿dónde hubiera quedado Cristiano Ronaldo? O en Rusia 2018 en el partido de Nigeria versus Argentina, donde si bien Messi apareció haciendo un golazo de película, hubiese quedado eliminado si no hubiera sido porque Marcos Rojo, un defensor, salió de su posición y le pegó un bombazo al arco. Además que muchos de estos delanteros de élite pasan del centenar de asistencias. Sin embargo, los mangakas buscan justificar estos ideales inventando que Francia en la realidad de su historia ganó el mundial, gracias a Noel Noah, un delantero supremamente egoísta que se las arregló para ganarle el Balón de Oro a Messi y a Cristiano, alguien que cree que está bien perder 4-3 si los 3 goles son anotados por él, lo que curiosamente muestra el sinsentido que es el dichoso Blue Lock como proyecto, porque incluso aunque se las arreglasen para crear un delantero como el famoso Noah, ¿de qué les serviría si después el resto del equipo es un desastre y no logran mantener la ventaja que lograron con los goles? Porque al final el propósito del proyecto es ese, ¿no? Ganar la Copa del Mundo. Y ese es otro punto en el que esta hora no tiene sentido, porque si bien tener el mejor delantero del mundo es de gran ayuda, eso jamás te garantizará ganar un torneo, mucho menos uno como el Mundial, o porque a estas alturas Portugal y Argentina, teniendo nuevamente a 2 de los mejores jugadores de la historia y teniendo muchísimos mejores jugadores que Japón, hasta el momento no han podido ganar un mundial con ellos. Ese es el problema de Blue Lock como manga de fútbol en general. Dice cosas que en primera instancia parecen tener sentido, pero que cuando se entran a profundizar te das cuenta de que es una mirada muy superficial al deporte. Incluso es de las razones de por qué Japón no triunfa en el fútbol. Es muy fácil decir que es por no tener un delantero de categoría. Sin embargo, en el propio Mundial de Rusia iban ganándole 2-0 a Bélgica en los octavos de final, por lo que el gol no es lo que les faltaba en esa ocasión en que los número 1 del ranking FIFA les dieron la vuelta al partido.
todo lo contrario. Lo que les faltó fue experiencia para defenderse, malicia para saber cerrar el partido, al fin y al cabo cultura futbolística para entender la situación en que se encontraban, un problema colectivo que un solo jugador es incapaz de resolver. El fútbol no es una secuencia lógica de acciones que llena un resultado coherente, es un deporte ambiguo, como lo he mencionado varias veces en este video. No siempre tener mejores jugadores te garantizará la victoria, no siempre jugar mejor a lo largo de los 90 minutos te va a garantizar la victoria. Ser delantero no necesariamente significará que tu función será hacer goles. Olivier Giroud, el 9 real de Francia en el mundial pasado, no hizo un solo gol. Su función consistía en abrirle espacios a Mbappé y a Griezmann, cederle el estrellato a otros. Todo lo contrario a lo que se supone, Blue Lock nos dice que debe ser el fútbol, ocasionando que aquellos que tengan experiencia en el fútbol o entiendan un poco el mismo sean incapaces de conectar con la historia, porque desde el capítulo 1 manda un mensaje muy cuestionable por todos los frentes en que se le mire, y la obra no hace ningún esfuerzo porque te lo creas. Es más, es hasta prepotente cada que los propios personajes cuestionan el famoso Blue Lock con preguntas tan naturales como ¿qué garantiza que el que consiste el Blue Lock vaya a ser el mejor jugador del mundo? ¿Cómo tener al supuesto mejor jugador del mundo va a hacer que Japón gane un mundial? Los autores no responden a nada de esto, simplemente te tratan de estúpido con respuestas tan vagas como hay que creer en nuestro sueño de ganar el mundial, o simplemente te insultan diciéndote que no entiendes de lo que va el fútbol, rompiendo con esa suspensión de la incredulidad que mencionaba en la introducción del video, porque el manga no entiende el deporte del que habla y además es incapaz de establecer las bases sobre las que se apoya su mensaje, lo que pretende comunicar. Ahora bien, a muchas personas no les importará nada de esto, porque como lo dije antes, no les importa el fútbol, o solo quieren disfrutar del manga. Y eso no tiene nada de malo. Yo hace poco fui a ver Spider-Man No Way Home, como todo el mundo, y a pesar de que la película tiene un montón de inconsistencias, disfruté la historia porque amo a Spider-Man y estaba con mis amigos, por lo que no me voy a poner en plan amargado a sacarle todos los errores a un evento que ha juntado a varias generaciones en las salas de cine. Sin embargo, es necesario que haya críticas negativas a esta película, mirarla desde otros ángulos más allá del fan, tener en cuenta sus consecuencias y lo que se obvia por seguir derecho y cegarnos por nuestro amor al personaje de Peter Parker. De lo contrario, estaríamos cayendo en ese error que cometen muchos críticos en YouTube últimamente, donde por respeto a la opinión del otro y su conexión con una obra no se puede decir que es mala porque se trata de una opinión subjetiva, cuando en realidad es igual de subjetivo decir que algo es bueno. Las visiones opuestas cuando se habla de la ficción en general son positivas porque alimentan a la obra en cuestión, permiten que se enriquezca al verse desde diferentes ópticas, amplía el discurso y por tanto la forma en que se lee o se disfruta, además de que es un ejercicio necesario para no tragarnos todo de golpe, ser personas más despiertas y críticas con los medios que consumimos, obligándolos a mejorar. Por lo que si un manga como Blue Lock nos pone en un dilema como el que se plantea su protagonista Yuichi Izanagi, quien estando en un mano a mano con el portero contrario, teniendo en sus pies el destino de su equipo, decide pasárselo a un compañero en mejor posición que por azares de la vida termina fallando, preguntándose ¿y si hubiera pateado, hubiese cambiado mi destino? Reduciendo todo a ser el más egoísta para no volver a depender de nadie más, sin cuestionarse ni por un segundo que esa respuesta es la correcta, obligándonos como mínimo a contrastar esas ideas de semejante premisa con lo que conocemos del fútbol en la realidad, llevándome a la misma conclusión. Blue Lock no entiende de fútbol. ¿Quieren saber qué verdaderamente hubiese cambiado el destino del protagonista de esta historia?
No tener en su equipo semejante pedazo de tronco. ¿Quién es capaz de comerse un gol así en un final? ¿Acaso lo poseyó el espíritu de Dan Zapata con la selección Colombia? No puede ser tan pechoduría en esta vida, amigo. Amor propio, amor propio.